se les ocurre. Letra, otra. Sarcoidosis, otra. Hay dos grupos principales también que pueden formar granulomas. Vasculitis y otra, micosis profunda. ¿No? Entonces, eso también nos puede servir para hacer diagnóstico diferencial en correlato, por ejemplo, clínico patológico, ¿no? Porque van a haber características fibrosis de las enfermedades que estamos mencionando, pero es interesante saber el contexto, porque el mecanismo fisiopatológico podría ser similar en este caso. Bueno, regresando al tema TB, el causante es Mycobacterium tuberculosis. Y pregunto, ¿será la única micobacteria existente o hay otras micobacterias también? Hay otras, ¿verdad? Ejemplos, a ver. Mycobacterium abscessus, bien, otra. Avium, otra. Pacificum, otra. Chelonae, otra. Kansasi, otra. Estrofulotum, otra. Etcétera, etcétera. Entonces, es un amplio espectro de micobacterias, dentro de las cuales solamente Mycobacterium tuberculosis es causante de la enfermedad causada tuberculosis. Otro ejemplo, que ya seguramente vamos a ver más adelante. Una baciloscopía BK positivo, ¿es patognomónica de Mycobacterium tuberculosis? No. ¿Por qué? Porque es una técnica que simplemente detecta que no pinta y por lo tanto es bacilo resistente. Y las micobacteriosis que hemos mencionado también tienen esta característica. Perfecto. Es la enfermedad más prevalente del mundo y la que más muertes ha causado a partir de toda la historia de la humanidad. Ok. El enemigo es este de acá, bacilo de Koch. Tamaño de 0.5 a 0.3 micras de longitud. Pertenece a la familia de Mycobacteriae. La característica principal acá es la pared celular. Esta pared celular, que es rica en ácido micótico y ácidos grasos, es la que da los mecanismos de defensa contra el huésped y ofrecen poca permeabilidad. Entonces, la principal causa de que sea esta bacteria resistente a los mecanismos de combatir la infección de parte de nosotros está en función a su composición de pared celular. Tiene una pared celular compuesta de lipoparabinobananos que favorece la supervivencia de bacilo en el interior de los macrófagos. Y es por eso que se justifica la TB, por ejemplo, en estado latente, ¿no? Una TB que está durmiendo en los macrófagos. Y que de repente, más adelante, si existe algún factor de inmunosupresión, por ejemplo cáncer, por ejemplo una diabetes mal controlada, o HIV, o alguna patología que cause inmunosupresión, hace que esto se despierte y pueda activarse. Crecimiento lento. Los cultivos van a demorar en crecer. Y es resistente al frío, desecación, a la congelación, sensible al calor, luz solar y luz ultravioleta. Para evitar la TB deberíamos abrir las ventanas, favorecer la ventilación, ¿no? Pero no veríamos nada. Se sitúa en situaciones adversas que puede ser estado latente y durmiendo. El reservorio es el hombre, sano, infectado y también el enfermo. ¿Por qué sano infectado? Hay un tipo de tuberculosis llamada tuberculosis subclínica. Pueden buscar en internet tuberculosis subclínica. ¿En qué caracteriza? No tiene síntomas, tiene radiología anormal y el cultivo es positivo. O sea, BK negativo, cultivo positivo. Y esta tuberculosis subclínica, si el paciente puede en algunas condiciones ser infectado y debemos tratarlo. Bueno, a manera de más o menos sensibilizar a todos, esta tuberculosis ya estaba presente antes que lleguen los españoles. Así que no son los causantes ellos de la desgracia de la tuberculosis. Ellos también tenían tuberculosis, ¿no? Y se pudo demostrar, hay estudios también donde han encontrado, por ejemplo, momias, en donde han aislado Mycobacterium tuberculosis en secuenciamiento de ADN en la columna, demostrando la presencia de Mycobacterium tuberculosis en fajos funerarios y también momias precolombinas, ¿no? Lo cual demuestra la presencia del Mycobacterium antes de la llegada de los conquistadores. La incidencia a nivel mundial es sumamente extendida a todo el mundo, en donde las zonas del África son las principalmente que tienen la enfermedad. Si dividimos en lo que respecta a coinfección de TB-VIH y TB presencia de MDR o resistente a rifampicina, también los países africanos están a la cabeza. A nivel país,
Esta es data última del Ministerio de Salud del año 2024. Se detectaron, por ejemplo, 32.000 casos de tuberculosis, de los cuales nuevos, más recaídas TB, fueron 30.000, confirmados bacteriológicamente 20.000 casos. Pero ¿cuál es lo importante acá? Lo importante es, por ejemplo, reconocer las zonas geográficas calientes de incidencia de tuberculosis. Todo lo que está pintado en rojo tiene una incidencia mayor, ¿no? De más de 100 casos por 100.000 habitantes hasta 200. Lima, Callao, Ica, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y también Guaymas. Entonces son casos bastante importantes con respecto a tuberculosis. Ahora, esos son casos en general de tuberculosis. Los casos que son de mayor importancia son los que son drogoresistentes, porque son los cuales nosotros le vamos a administrar tratamiento sensible, y el tratamiento sensible no va a ser capaz de curar al paciente, porque este tipo de tuberculosis ya tiene un tipo de resistencia a algún tipo de fármaco. Casos de multidrogoresistencia, de estos 20.000, de PK positivos o 30.000 si quieren llamarlo, 1.200. Resistentes a rifampicina 800 y así sucesivamente. Extremadamente resistentes 10, o sea, casi a todas las drogas, extremadamente resistentes. Pero ¿cuál es lo curioso acá? Que de estos casos que son multidrogorresistentes, Lima y Callao concentran la mayor cantidad de casuística. El 90% de estos XDR, de estos 10 que son incurables, corresponden a Lima y Callao. De los multidrogorresistentes, el 73% en Lima y Callao. Y del total nacional de todo el país, el 54% de casos presentes en Lima y Callao. ¿Qué significa? Que nosotros respiramos TB en Lima y Callao. ¿No? Cada vez que vamos al micro, apretaditos, así que abran las ventanas, oxigénense y lleguen temprano para que no tengan, y si pueden, caminen, que sería lo mejor. Y coman, ¿no? Fundamental, coman. Y bueno, este es más o menos el panorama de la tuberculosis a nivel país. Preocupante. Ahora, me encantaría que esto fuese la tabla de posiciones de la clasificatoria, ¿no? Brasil, Perú, México, ¿no? Pero si vemos, es la casuística de TB en las Américas. Entonces hemos visto a nivel mundial el panorama y ahora realizamos cómo es la tuberculosis a nivel de las Américas. Nosotros, en casos estimados, estamos por debajo de Brasil. Lógico, Brasil es un monstruo, la cantidad de población que tiene es inmensa. Y aportamos a las Américas más del 10% del total de casos, ¿no? Lo cual es bastante preocupante, ¿no? Ocupamos el segundo lugar en casos de carga de tuberculosis a nivel de las Américas. Es realmente una cifra poco alentadora. Bueno, ¿y qué sucede? Sucede que el problema es multifactorial, ¿no? Hay problemas inherentes al paciente, al huésped, al entorno, a medidas administrativas y también medidas, factores determinados netamente por la bacteria. La micobacteria en tuberculosis se transmite por medio de gotitas respiratorias, ¿no? Ejemplo, en la tos, el estornudo o en la fonación. Yo estoy hablando y si analizamos, de repente con microscopía electrónica podemos observar las gotitas de Fulcher saliendo. Estas gotitas, que son menores de 5 a 10 milímetros, pueden quedar suspendidas en el aire, ¿no? En este caso, el ventilado simplemente hace esparcir las gotas, pero debería haber recircular. Como a manera de paréntesis, ¿no? Como medida, por ejemplo, de ingeniería sanitaria, se recomienda que existan 12 recambios de aire por hora, para tener la seguridad que existe un ambiente con una ventilación natural adecuada. Cuando eso no se cumple, tenemos que mandar lo que es la ventilación artificial, equipos de inyección y extracción de aire, por ejemplo, para tener un consultorio o un ambiente adecuado. Si hacemos esa medición acá, pues salimos falados, ¿no? Bueno, y algo que vimos mucho en el COVID, y seguramente ustedes se acordarán porque hemos vivido todo esto hace poco, y si han sido interesados en la medicina seguramente se han interesado en el COVID y en las medidas de prevención desde entonces. Cada golpe de tos puede eliminar hasta 3.000 gotitas, ¿no? Otras vías de contagio no muy bien documentadas son la piel, placenta, que son raras, y un paciente con tuberculosis pulmonar con beca de esputo positivo puede eliminar hasta 10 a las 5 vacinos. O sea, 10, 1 con 5 cerillos. Un montón de vacinos. El riesgo de adquirir infección por tuberculosis se debe principalmente a algunos factores.
Por ejemplo, retraso a acudir a consulta, diagnóstico tardío, y se presume que por cada caso positivo que yo detecto, podría haber de repente en algún momento contagiado a 20 personas por lo menos antes del diagnóstico. ¿No? Tocamos madera, pongamos por ejemplo un ambiente cerrado como este, donde exista lamentablemente algún esté contagiando de tuberculosis, la cantidad de contactos que podrían haber. Preocupante. Y esto es lo que vimos en COVID, ¿no? Estas son fotos, por ejemplo, con microscopía electrónica, y vemos simplemente con el hecho de la tos la cantidad de aerosoles que sale que no vemos, pero lamentablemente aspiramos. Así que el enamorado y la enamorada pierden su beca también, su placa geográfica, para evitar contagios. Bueno, entonces, asimismo, hay factores que son endógenos, que son predisposición natural de la enfermedad y eficacia de inmunidad celular. La inmunidad celular en la defensa de tuberculosis es sumamente importante. Ahora, del paquete de pacientes o de personas que contraemos la infección, ¿todas generamos enfermedad? No. Aproximadamente solamente el 10% de personas infectadas desarrollamos fiebre activa. Pero como estamos infectados, nos convertimos en fiebre latente. Estamos potencialmente listos para desarrollar enfermedad si existe algunas condiciones de inmunosupresión más adecuadas, ¿no? Los gringos, por ejemplo, suelen tratar la fiebre latente a todos. Acá en el país tenemos grupos de riesgo en los cuales identificamos factores de riesgo a quienes tratar, menores de 5 años, por ejemplo, pacientes que van a iniciar una terapia biológica o tratamiento inmunosupresor, o tienen cáncer o HIV, en los cuales son poblaciones de riesgo a quienes tratar. ¿Quién hace esto? Cayetano, por ejemplo, suele tener la costumbre de tomar PPD a los ingresantes al internado, también estudiantes, que hacer seguimiento cada año del PPD. De esa manera puedo yo evaluar si está ingresando con un PPD positivo o negativo. PPD positivo implica infección por tuberculosis, lo que tengo que hacer es descartar enfermedad, placa radiográfica, síntomas. Si no encuentro enfermedad, solamente fiebre latente, le doy lo trato. Y como lo sigo cada año, si encuentro que se hace positivo en el camino, ¿qué significa? Que en ese lapso de tiempo, por ejemplo un año, se contaminó o se infectó por tuberculosis. Y como es una infección reciente, tiene mayor riesgo de enfermar en comparación con otro que ya generó inmunidad. Entonces, ese estudiante o ese profesional de salud se convierte en un factor de riesgo, al cual tengo que seguir y destacar enfermedad y, lógico, darle quimioprofilaxis y defensa. Por ejemplo, esos gatitos sí Cayetano los hace bien, ¿no? No tanto. No soy Cayetano. Bueno, y este riesgo de generar la infección activa aumenta en porcentaje en HIV o inmunocomprometidos, ¿no? De repente este 10% se refiere a nosotros que somos inmunocomprometidos. Pero si hablamos de población específica HIV o inmunocomprometida, esta posibilidad de enfermarse aumenta. Por eso es mejor tratar la quimioprofilaxis en estos pacientes. Y además, en grupo etario, este riesgo de enfermedad es máximo al final de adolescencia y a comienzos de edad. Muy bien. Hay algunos factores que están asociados a la presentación de tuberculosis activa, ¿no? La infección reciente en menos de un año, 12%, lo que comentamos, ¿no? ¿Y cómo demuestro? De repente con una variabilidad positiva de un PPD negativo positivo o un IGRA negativo o un IGRA positivo en el lapso de un año. 12% a 13% de estos pacientes tienen enfermedad crónica. O sea, ojito. Lesiones fibróticas. ¿Qué vemos en la consulta? Paciente tiene tos, broncoarrea, diagnóstico bronquiectasia. ¿Se enfermó, señor, alguna vez, señor? Nunca me enfermé. Placa tremenda secuela. Y nunca supo. Nunca supo. Como este paciente no ha sido tratado y posiblemente su inmunidad logró controlar y pasar de infección, de enfermedad a infección, también tiene un riesgo variable de 2 a 20% de generar a futuro una enfermedad que sí lo puede comprometer. Trastornos consistentes, HIV, 100% posibilidad de generar fiebre. Así que es una población en donde la combinación de VIH es brutal. Otros factores, psicosis, insuficiencia renal, diabetes, consumo de drogas endovenosas, etc. Y malnutrición también, ¿no? Bueno. Entonces, más o menos con este panorama podemos tener nosotros algunos tipos de presentación o formas de presentación de la enfermedad de tuberculosis. Lo que es la infección tuberculosa, que es el primer contacto del bacilo con el huésped,
Aquí las defensas han sido suficientes para detener en este punto de infección, en el que se caracteriza por positividad de PPD y obviamente cero síntomas. Esto de acá no es enfermedad. No es enfermedad. Por lo tanto, no esperemos encontrar un BK positivo, no esperemos encontrar un cultivo positivo, porque si no ya sería enfermedad. Esto no es enfermedad. Solamente es contacto, mi sistema de defensa funciona ok y genero un PPD positivo. Tuberculosis primaria. Esto lo vemos principalmente en niños. ¿Qué es? Que pacientes sin contacto previo con el bacilo, clásicamente esto es propio de la infancia, aparece en el adulto en países con baja prevalencia. Imagínate, viene un vikingo, un nórdico, pues, de Groenlandia, Islandia, pues esos gringos que no salen a tomar sopa cada 6 meses. Vienen acá a países contamina TV, hacen una TV como de niño, porque no tienen un ambiente tuberculoso, entonces generan una forma de presentación de este tipo. También pueden darse inmunodeprimidos. Aquí pueden ser asintomáticos, un cuadro específico, mal estado general, tos, adenomegalias, que es lo principal, espontáneamente se puede resolver, pero un 50-60% recidiva. Y puede diseminarse de manera hematógena formando formas miliares o meningias. Entonces, estas formas de tuberculosis primaria, que son en factores de riesgo o primer contacto, la diseminación inicialmente es a nivel linfática, ganglionar, y luego puede formar problemas a nivel miliar con diseminación hematógena o meningial. Y la secundaria o postprimaria, que es la que usualmente vamos a ver a futuro, son aquellos que ya tienen hipersensibilidad a bacilo, o sea, ya pasaron por esto, sufren un nuevo contagio, una reactivación de alguna lesión residual de infección primaria y un cuadro clínico subagudo progresivo de comienzo insidioso con pocos síntomas. O sea, esta es la tuberculosis clásica. ¿Sí? Diferenciamos claramente porque esto vamos a valorar importante en el tema clínico cuando afrontemos un paciente con tuberculosis. A nivel de patogenia, lo que existe es una infección e invasión de macrófagos. Estos bacilos llegan a los alvéolos, son fagocitados por los macrófagos, forman un fagosoma. El micobacterio, a raíz de su membrana, que es rica en lípidos, sobrevive dentro de este fagosoma. Logra detener con éxito la maduración del fagosoma e indica su replicación. Así el macrófago finalmente se rompe y libera sus contenidos basilares. Ahora, puede existir alguna resistencia innata a la infección en algunos pobladores de África. Se ha detectado poblaciones específicas de África en donde han encontrado algún tipo de genes asociados al HDA, interferón gamma, etc., en donde hace que tengan una resistencia innata, o sea que no se produce eso. ¿No? Es una población privilegiada, ¿no? Que no se contamina, pero es solamente específica, ¿no? Ojalá que luego ya con tema de manipulación genética y todo podamos generar pues, un ser humano con este tipo de... Es posible, ¿no? ¿Por qué no? Es posible. Y bueno, también interviene mucho la respuesta del hospedador. Hay sustancias quimiotácticas que se liberan después de la expulsión celular, se reclutan los monocitos inmaduros, migran a ganglios linfáticos y presentan esos antígenos T, iniciando el desarrollo de inmunidad celular y humoral, donde la celular adquiere importancia. Pasada 2 a 4 semanas, hay la respuesta inmunitaria con activación de macrófagos, y esta respuesta produce una lesión ya de tejidos, que es una hipersensibilidad tardía, causando necrosis gaseosa en tejidos afectados. Es por eso que la presencia de necrosis gaseosa es patognomónica de tuberculosis en el contexto de un granuloma. Y eso no lo vamos a ver en otros tipos de granulomas que hemos ahorita dado como ejemplo al inicio de la charla. Ambas respuestas pueden inhibir el crecimiento de micobacteria en tuberculosis, pero su equilibrio determina la forma en que se desarrolla más tarde la tuberculosis. Estos granulomas conforman la inmunidad específica y los macrófagos activados en el sitio de lesión primario. Estos granulomas son también llamados tubérculos. Tubérculos o tuberculomas, ¿no? ¿Qué son? En sí, la acumulación de linfocitos, acumulación de macrófagos activados que evolucionan a células epiteliales y gigantes. Al inicio limitan el crecimiento de mucobacterias en el interior del macrófago, pero esta respuesta destruye los macrófagos, produce necrosis sólida en el centro del tubérculo. Algunas lesiones pueden cicatrizar a fibrosis con calcificación subsecuente. ¿Cómo sería? Viene un choro, ¿no? Vamos, nos agarramos todos de la mano. Lo asfixiamos. ¿Cierto? Al cansancio. Entonces el choro, en algunas, que sería la TV en algunas ocasiones, sobrevive y en otras se calcifica, ¿no?
El problema es que si alguno de nosotros ha estado débil, ahorita que está que se duermen así igual que ustedes, baja la manito todo y se cambia. Más o menos así, más o menos así. Y entonces esta es la forma característica del granuloma, ¿no? Si ven así, ¿ves? Todas las células involucradas, ¿no? Macrófagos activados y linfocitos. Producen necrosis gaseosa y células gigantes. Esas son las características importantes del granuloma para un diagnóstico anatomopatológico en caso de tuberculosis. Considerar también, por ejemplo, en general, las tuberculosis extrapulmonares son paucivacilantes, o sea, la cantidad de bacilo que voy a encontrar es poca. Por lo tanto, muchas veces, por ejemplo, en tuberculosis pleural, mis diagnósticos van a ser a nivel anatomopatológico. Al igual también sucede, por ejemplo, en tuberculosis ganglionar, donde mi diagnóstico principalmente va a ser anatomopatológico. Y tengo yo que reconocer las características del granuloma para poder valorar si es esta enfermedad u otra. Bueno, aquí la inmunidad celular, estos linfocitos T son estimulados por antígenos bacilares, son procesados por macrófagos, rodean la lesión, como hemos visto ahí, y neutralizan los bacilos en el centro de la lesión estable con material necrótico que se va necrosando. Aún con curación, esta lesión puede existir bacilos viables, ojo, que permanecen en estado latente dentro del macrófago o material necrótico por muchos años. Por muchos años. Así que la garantía de que estoy curado, en realidad no existe que estoy curado. Es por eso que hay reactivación, o sea, hay pacientes que tienen eventos de tuberculosis 1, 2 o 3 veces, o sea, no que generen inmunidad. No es el hecho, por ejemplo, que yo me enfermo una vez y no me vuelvo a enfermar. A eso me refiero a generar inmunidad. ¿No? Es por eso que no hay vacuna. ¿Cuál es la vacuna de la tuberculosis? La BCG, ¿no? Y si todos nos vacunamos, ¿por qué tenemos que? ¿Para qué sirve la vacuna? ¿Ah? Nada, sí, pues eso ya me la vacuna de BCG sirve para evitar formas graves de tuberculosis, para evitar la formación de TB miliar, TB meningia en menores, en población menor de 2 o específicamente hasta menor de 5 años. Eso es lo único que sirve la vacuna. Sensibilizar un poco, que me aguante la sensación, que genere inmunidad y no me genere formas graves. Pues no evita que me enferme. Me veo que me infecte y que genere enfermedad. Hay asimismo después reacciones de hipersensibilidad tardía. Aquí la respuesta a activación de macrófagos es débil. Hay proliferación micobacteriana inhibida por reacción de Mycobacterium contra el huésped. Bueno, en etapas iniciales estos bacilos son transportados por macrófagos a ganglios linfáticos, obteniendo acceso al torrente sanguíneo y diseminación. Es así como sucede ya la diseminación a partir de focos de granulomas hacia lo que es el torrente sanguíneo y su diseminación final con respecto a génesis de la enfermedad. Ya. Síntomas. ¿Qué síntomas pueden dar la tuberculosis? En general, en tuberculosis extrapulmonar son síntomas según el órgano afectado. Eso está claro, ¿no? En realidad, una infección de tuberculosis causa síntomas inespecíficos como fiebre más o menos prolongada, astenia, anorexia, baja de peso, lo que es síntoma inconsultivo, ¿verdad? Es por eso que muchas veces hacemos diagnóstico diferencial con procesos neoclásicos. Uno, por cronicidad, no es un cuadro agudo, y dos, porque compromete de manera general el organismo produciendo un síndrome consultivo. Entonces, ahí como que más o menos nos desorienta un poco. Cuando es una tuberculosis pulmonar, ya puede producir tos productiva, expectoración mucopurulenta o hemoptoica. La hemoptisis se produce ya como una complicación de tuberculosis, en vista de un sangrado proveniente de las bronquiectasias o una complicación por aspergilomas o los aneurismas de Rasmussen, que es una neovascularización de los bronquiectasias. O en estadios avanzados las cavidades también pueden causar hemoptisis. Incidentalmente también el paciente puede tener tos, dolor torácico y lícito, ¿no? Esta es una gráfica más o menos de los síntomas de la tuberculosis y miren la porción de tuberculosis pulmonar con respecto a las extrapulmonares, ¿no? A nivel extrapulmonar, en algunas series figura más la pleural que la ganglionar, ¿no? Pero si analizamos en todos los periodos de la vida, niños y adultos, la ganglionar es la principal a nivel extrapulmonar. Si es solamente adultos, es más la pleural.
Y un hecho acá que sirve mucho en lo que es manejo del programa es lo que es la evaluación de lo que es el sintomático respiratorio, que es aquella persona, aquel paciente que tiene tos con expectoración por más de 15 días. Entonces están en la posta, están haciendo su serum, van a decir, programa de tuberculosis, captación de sintomático respiratorio. Entonces tienes que ir, preguntar a todos los que tienen tos más de 15 días, ¿qué tienes que hacer? Descartar tuberculosis. Aunque te venga por otra causa, descartar tuberculosis en todos esos pacientes. Bueno, en la postprimaria, entonces más o menos la frecuencia de síntomas, tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis, ¿no? No todos los pacientes tienen todos los síntomas. Hay pacientes que solamente tienen tos, baja de peso, fatiga, por ejemplo, febrícula. Entonces vemos que las series, según podemos revisar libros o revistas, o también localidades, pueden variar con respecto a la presencia de sintomatología. ¿Qué hallazgos físicos en TB? La verdad que poco útiles, ¿no? Si uno revisa libros de semiología antiguos, quizás sí era más útil porque la detección era más tardía. En cambio, si ahora hacemos estrategias para detección temprana, entonces la sintomatología no va a ser muy florida y tampoco características clínicas y electrosómicas del paciente. Muchos pacientes no tienen cambios detectables en la exploración de tórax. A veces podemos encontrar estertores inspiratorios en zonas afectadas, o en todo caso roncos cuando hay obstrucción bronquial. Pueden presentar palidez o hipocatismo digital, si hay hipoxia crónica, pero es raro, hasta que avance la tuberculosis. En el examen sanguíneo puede haber anemia, leucocitosis, y en algunos casos hiponatremia por un síndrome de secreción inadecuada a una antidiurética que podría estar presente en algunos casos. Otra forma de tuberculosis, bueno, la pleural, la linfadenitis, genitourinaria, osteoarticular, meningia, gastrointestinal, pericárdica, biliar, ósea, articular, conjuntival, etc. ¿Dónde se les ocurre? En la piel también hay cutáneo, genitourinaria, ya está, etc. Diagnóstico. Ok. Ya. En diagnóstico, lo que tenemos que nosotros valorar de manera importante es la presencia de contacto, ¿no? En la historia clínica, averiguar bien qué es lo que hace un paciente, averiguar antecedentes familiares, preguntarle si ha tenido infecciones respiratorias previas y también datos históricos sobre el paciente mismo, si ha tenido infecciones a repetición. Luego, cuando queremos detectar nosotros lo que es tuberculosis latente, hay dos exámenes. La prueba de Mantoux, que es el PPD, o el IGRA, ¿no? El IGRA. El IGRA es un examen sanguíneo que te permite detectar la positividad o negatividad, simplemente es dicotómico, positivo o negativo. La ventaja con respecto al PPD es la siguiente. Primero, el PPD requiere una lectura a las 24 y 48 horas, o sea, te inocula. Una lectura es que te miden el tamaño de la voz, ¿verdad? Subdermo. O sea, requiere personal. Puede ser el paciente también. Si se hace, por ejemplo, en población pediátrica menor de 2 años, puede hacer un falso positivo. ¿Por qué? Porque la vacuna de BCG puede generar algún tipo de reacción cruzada a un PPD. O sea, en ese caso el PPD puede salir un falso positivo. Otro caso también son los inmunodeprimidos, es decir, los alérgicos. Pueden haber población, por ejemplo, de HIV o pacientes por cáncer o algún tipo de inmunosupresión que tu inmunidad celular esté hasta las patas. Y por más que le pones el PPD, hay una reacción cero, negativa. O sea, no descarta tuberculosis. Y el uso del IGRA en estos pacientes es útil, porque ya te detecta a nivel sanguíneo, evita el sesgo de la reacción cruzada con la vacuna, evita el sesgo de la negatividad e inmunosupresión. Tiene también algunos falsos positivos y negativos, en los cuales puede repetirse la prueba. Pero el hecho también es que el costo, a nivel programa, a nivel nacional, por ejemplo, un PPD me puede costar $5 promedio. Y en cambio, una prueba de cuantiferón por persona me puede llegar a costar unos $30 o $40.
Entonces, a manera de programa nacional, es bien difícil manejar una prueba por más que sea mejor que la otra. Se tiene que seguir manejando PPD para tener una mayor cobertura. Solamente que hay que tener la idea cuándo usar, y cómo leer y cómo interpretar. ¿De acuerdo? Bien. Cuando ya tenemos diagnóstico de enfermedad tuberculosa, ¿cómo hacemos la detección, la certeza de la tuberculosis? ¿Con un beta positivo? ¿Es certero que es tuberculosis o no? No, el cultivo. El cultivo te permite el aislamiento de la micobacteria y te permite otro hecho que se llama la tipificación. O sea, te dice aislamiento, micobacteria. Tipificación, tuberculosis. O de repente, micobacterio ovario, un absceso, lo que fuese. De esa manera el cultivo me permite hacer tipificación también. Otro hecho de diagnóstico es el uso de pruebas moleculares. Por ejemplo, PCR, en donde se toma pues, partes del genoma de tuberculosis, se amplifica y se compara con la muestra obtenida. Ahí es muy sensible para el micobacterio en tuberculosis. Pero un hecho acá a considerar a micobacterio en tuberculosis es que estos moleculares no te detectan viabilidad. No sé si me dejo entender. A ver, imaginémonos que somos arqueólogos. Nos encontramos ahí guaqueando y encontramos un hueso, ¿no? ¿Qué hacen las familias? Ah, me encontré un hueso. En mi época hacíamos eso, ¿no? Hasta en 3D y todo. Qué fácil ahora. Bueno, te vas a guaquear y encuentras un hueso. Lo llevas al laboratorio. Tú no sabes si es humano o no. Hacen un estudio de ADN y te dice ser humano. Sí, pues, pone un ser humano el hueso. ¿Está vivo o no? ¿Está vivo o no? ¿Está muerto pues ese hueso? Es igualito que eso. O sea, la viabilidad significa que la bacteria está activa y es capaz de reproducirse. Eso te detecta un cultivo. En cambio, una molecular tipo PCR te detecta la bacteria, pero tú no puedes diferenciar si es un bacilo muerto o un bacilo vivo. A eso me refiero. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuestiones de exámenes de sangre, no hay ningún examen de sangre que esté vinculado netamente al diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Algunos pueden presentar reactantes de fase aguda como BCG, PCR, que son altos. El hecho de hacer una curva febril puede ser importante. Las curvas febriles generalmente son vespertinas. En algunos casos pueden haber también aumento de enzimas hepáticas y en fluidos, sobre todo el líquido pleural y también el líquido cefalorraquídeo, el uso de la adenosíndeaminasa puede sugerir la presencia de tuberculosis, ¿no? Con una sensibilidad de 75 a 95%, el ADA positivo. Ojo, este ADA positivo también puede ser positivo en caso de empiema, que es la presencia de pus a nivel pleural. Entonces hay que tomar en cuenta también un diagnóstico diferencial de esto. Ahora, ¿cómo veríamos una tuberculosis, ¿no? En este caso una tuberculosis primaria en una radiografía, ¿no? Esta primaria, recordemos que es más presente en niños, con prevalencia de 0 a 5 años, es el primer contacto con la tuberculosis que tenemos, y en lugares, en adultos o en lugares poco endémicos, ¿no? Aquí una consolidación parenquimal de un solo foco, adenopatías traqueales. Miren acá cómo está rectito y acá no hay botón aórtico, esta es una adenopatía, y luego se forma un foco consolidativo. Normalmente nosotros vemos en las dos primarias compromiso en ápice. Aquí no. Y esta presentación también es similar en los inmunodeprimidos. Son formas de presentación atípica de tuberculosis. En este caso, se produce un síndrome del lóbulo medio. Hay un compromiso de manera consolidativa del lóbulo medio. Tampoco que sería algo poco común, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, como hablamos de granuloma, conforme pasa el tiempo, la presencia de calcificaciones, ¿no? Pueden calcificarse los ganglios en un 30% caso de tuberculosis primaria. Acá en la primaria se produce la lesión de Bone. Existe una cicatriz parenquimal, calcificado o no, que ocurre en un 17 a 15% de casos. El complejo de Ranke es la asociación de esta lesión de Bone y una calcificación de ganglio linfático. Esto de acá es muy patognomónico de tuberculosis primaria, ¿no? Entonces, el complejo de Ranke, que sirve presencia de la lesión de Bone y calcificaciones linfáticas, es una evidencia razonable y fidedigna de tuberculosis primaria.
pero también puede darse como secuela histoplasmosis y otras infecciones micóticas, como hemos hablado, el comportamiento de la formación de granulomas, ¿no? Entonces, tengo infección, principalmente contagio pulmonar, 50% se resuelve, el restante se puede diseminar de manera linfática y hay siguientes fases, ¿no? Hematógena y el 90% produce TBC latente y el 10% se reactiva de T. El foco de bomba viene a ser esto: una neumonitis, linfadeninitis y adenitis, ¿no? Y copeco de Ranke ya es una calcificación. Una calcificación, ¿no? ¿Qué pasa si este paciente se reinfecta? Ya genera cavernas de TB. Y la TB primaria, acá vemos la misma calcificación, ¿no? Que hemos visto de acá previamente. Hay también patrones de la postprimaria que son consolidaciones, ¿no? Es decir, como una neumonía, que es poco frecuente, puede ocupar un lóbulo medio, ¿no? Aquí una combinación de afectación parenquimal, consolidación y atelectasia. En este tipo de neumonías, obviamente, no va a tener un curso clínico de una neumonía aguda, ¿no? Un proceso neumónico es un proceso agudo, por ejemplo, por el neumococo y otras bacterias, en la cual tenemos un periodo de clínica de aproximadamente una semana. Este paciente va a estar crónicamente enfermo, ya con más de un mes, síntomas de consunción, fiebre, y con esta lesión, entonces una principal posibilidad es tuberculosis, uniendo lo que es la clínica sintomática y el curso evolutivo de enfermedad. El patrón miliar es la diseminación hematógena más grave. ¿Ya? Estos granos de milia o de mismo es reflejo de diseminación hematógena. Si vemos esto de acá, es una emergencia, tenemos que dar tratamiento para TB, porque la progresión a esto es generar TB meninge, que es lo más grave, ¿no? Después se contaminan y producen las secuelas importantes y tenemos congresistas como los que tenemos, ¿no? Pequeñas opacidades micronodulares de 2 a 3 milímetros distribuidas de forma difusa y uniforme en ambos pulmones, ¿no? Si no la tratamos, pueden alcanzar tamaños más grandes y pueden coalescer. Los tuberculomas también vemos acá, por ejemplo, como un nódulo perfecto, bien dibujado, ¿no? Son opacidades persistentes, redondeadas, ovaladas, generalmente en lóbulos superiores. En ocasiones pueden ser menos de 3 centímetros. Son el resultado de enfermedad primaria curada y con frecuencia como un hallazgo. O sea, podemos ver una placa de repente y esto ya calcificado. Es un reflejo de que la enfermedad primaria fue controlada por la inmunidad y ahí está. Pero sabemos bien que esto hay que hacer seguimiento porque un porcentaje de esto puede activarse. Cavitación. Miren el caso acá. Formación de cavidad es un hallazgo más frecuente en lactantes y niños que viven en comunidades de tuberculosis. Esto de acá es sinónimo de un diagnóstico tardío y una alta carga de bacilos. Entonces, si yo valoro la cantidad de bacilos que expulsó un paciente, aquel que tiene cavidad es el que bota más bacilos, es el altamente contagioso, el más peligroso. El clase VIP, very infected person, recontra infectante. Atelectasia, otra forma de presentación de tuberculosis. Aquí vemos, por ejemplo, miren, una atelectasia. Triangulito, ¿no? Un colapso pulmonar secundario a obstrucción endobronquial o compresión extrínseca. ¿Qué sucede? Puedo yo tener adenopatías que crecen y por fuera colapsan el bronquio. Eso es una compresión extrínseca de vía aérea. ¿Sí? O intrínseca si se produce una producción de moco o una lesión de una TB endobronquial que es rara también que puede producir una atelectasia. Y bueno, en otros casos también en la postprimaria puede haber bronquiectasias, linfadenopatías y presencia de derrame pleural como consecuencia de una infección pulmonar inicial. Acá, ¿qué les llama la atención de esto? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Ah? Un infiltrado apical. Ok. Bilateral a predominio del lóbulo derecho. ¿Qué más ven? ¿Están leyendo? Nivel hidroaero, miren. ¿Ven el nivel? Una cavidad, un nivel. Se comporta como un absceso. Una cavidad con contenido hidroaéreo, ¿no? Acá una secuela, ¿no? Una gran cavidad residual. En tomografía van a ustedes a escuchar lo que se llama el signo de árbol neurótico, ¿no?
que muchas veces se denomina que es patognomónico de tuberculosis. Es sugestivo de tuberculosis, pero no patognomónico. ¿Ya? Esto de acá no lo vamos a ver en una radiografía. Así que no digan, veo algo de brote en radiografía. No, vean en otro sitio, vayan al parque a ver los brotes de los árboles. ¿Ya? En tomografía nomás se ve esto. ¿No? ¿Acá qué significa? Que hay una enfermedad de vía aérea pequeña, vía aérea periférica, que provoca una dilatación y engrosamiento de paredes en los bronquiolos centrolobulares. Y esta luz de los bronquiolos están ocupadas por moco, agua o pus. Entonces puedo hacer cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Y miren, más o menos esta es la gráfica. ¿Sí? Esto de acá constituye algo de brote. ¿Ven? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Sí? En este caso sí corresponde a tuberculosis, pero no es patognomónico. ¿Ya? Bueno, métodos diagnósticos son bastante amplios. Simplemente a manera de resumen, es método diagnóstico más sencillo y principal es la baciloscopía, ¿de acuerdo? La técnica de Siemens, en donde informo que el bacilo, hay presencia de bacilo alcohol negativo presentes o no presentes, ¿de acuerdo? Bien, esa muestra la puedo mandar a cultivo. Existen cultivos convencionales como son el Dowstingense, en el cual me van a informar el resultado de que crece la bacteria Mycobacterium en un lapso hasta de 90 días. Hasta de 90 días. Hay cultivos que son cultivos líquidos, en los cuales no es una placa como la que vemos en el laboratorio, sino son unos frascos. Y esos cultivos son automatizados, lo ponemos como unas máquinas expendedoras de gaseosa, tac, 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 y crece una lucecita cuando crece algo. Este líquido cultivo automatizado se denomina MIGIT, MGIT, y la respuesta a un cultivo positivo en tuberculosis se da hasta en 45 días. O sea, puedo retrasar de 90 días, cultivo convencional de Dowstingense, hasta el MIGIT, que es 45 días. Obtenido el cultivo, es importante obtener una prueba de sensibilidad. Entonces, recién con el cultivo positivo yo puedo someter a una prueba de sensibilidad por método de proporciones, en donde me van a decir si el paciente es sensible a isoniazida, sensible a rifampicina, el transportador de piracilina y al resto de drogas de segunda línea. Ok, esas son las pruebas convencionales. Existen otras pruebas que son las moleculares. Hemos hablado de una prueba de detección que es el PCR, ¿cierto? Simplemente me indica presencia en una cadena genómica de ADN de lo que es Mycobacterium tuberculosis. Acuérdense que no me indica viabilidad, solamente presencia. Yo lo tengo que interpretar. ¿Bacilo vivo o bacilo muerto? Bajo la misma metodología de técnica de examen molecular, hay dos pruebas principales. Una que es el GeneXpert y otra que es el Genotype. El GeneXpert me va a hacer detección o tipificación de Mycobacterium tuberculosis y me hace además detección de resistencia a rifampicina. Una ventaja que tiene es que necesito poca carga de bacteria tuberculosis para informar al paciente, para poder informar. El Genotype me va a dar igual, mediante el método de examen molecular, detección a resistencia a isoniazida, resistencia a rifampicina, y también hay un set de Genotype de segunda línea, donde puedo yo detectar fluorquinolonas, las fluorquinolonas usadas en TB, moxifloxacino, levofloxacino, e inyectables. Y actualmente el Ministerio de Salud está haciendo también Genotype para detección de medicamentos nuevos como betaquinina, belamanit y dinesolid. ¿Sí? Entonces, la desventaja de este Genotype es que necesito mayor carga bacilar. Es por eso que más o menos cuando hago algoritmos de manejo de tuberculosis es que aquel que tengo BK negativo le hago el esto. Al que tiene BK positivo le puedo ofrecer Genotype porque voy a tener más carga. La ventaja es que voy a tener mayor posibilidad con el Genotype de generar mayor patrón de resistencia. Pero como prueba inicial en emergencia, por ejemplo, el GeneXpert es sumamente útil porque la rifampicina es el principal medicamento antituberculoso. Cuando yo califico la tuberculosis según patrón de sensibilidad, yo tengo tuberculosis sensible cuando todas los fármacos pueden combatir la tuberculosis, y tuberculosis resistente cuando algunos de esos fármacos no funcionan. ¿De acuerdo?
tengo ahí la denominación de lo que es multidrogo resistente, que significa que es resistente a isoniazida y rifampicina. Por estudios a nivel mundial y también estudios de resistencia a nivel nacional, se ha detectado que la mayoría de resistencia de rifampicina va acompañada a isoniazida. Es decir, que la rifampicina es como un galán que no puede ir sin una dama, igualito, tiene que ir acompañado. Y por eso podemos extrapolar el resultado de resistencia a rifampicina del Gen Expert como si fuera multidrogo resistente y tratarlo de esa manera, por ese motivo. Entonces, como método de detección temprana y rápida es sumamente importante. Eso no quita que tenga un cultivo en curso convencional, porque al final el cultivo es el gol estándar. Y yo, obteniendo un cultivo positivo, puedo someter al paciente a pruebas de genotype moleculares mucho más rápidas también para detección de sensibilidad. ¿Sí? Más o menos eso es el contexto del estudio, ¿no? Lo demás son tecnologías pura para la realidad, ya no me interesa. Esto de acá, por ejemplo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Un BK positivo o un PCR positivo, diagnóstico de tuberculosis, ¿cierto? Si tengo esputo negativo y PCR positivo, en la misma muestra. ¿Ah? Para un nacito muerto. O puede ser positivo, ¿en qué caso? Como yo necesito, esto es al ojo humano, ¿cierto? Esto es al ojo humano. Puede ser que no haya evaluado bien la muestra y eso tenga más sensibilidad y sí sea positivo. O sea, al final el cultivo te da la respuesta. Pero si es un positivo dice negativo, entonces la sospecha que sea Mycobacterium no tuberculosis. Sí, más o menos para tener esto. Ya. La norma técnica nacional de tuberculosis ha cambiado. La última está publicada en diciembre del año pasado, si mal no me acuerdo. Y hay algunos cambios en el tratamiento. Básicamente, la sensible se trata igual. Isoniazida, rifampicina y tambucolpiracinamida. La primera fase son 2 meses de las 4 drogas y la segunda fase 4 meses diario de isoniazida y rifampicina. Esto ha cambiado porque antes era 3 veces por semana. De repente en diseño han escuchado a eso y es 3 veces por semana, pero es así. Y especifican algunas diferencias en tuberculosis sensible. Esto es de acá, ya, ok. En aquellos pacientes que podemos identificar formas graves de tuberculosis, por ejemplo, tuberculosis miliar, tuberculosis del sistema nervioso o osteoarticular, donde el hecho de que llegue el medicamento es más difícil, lo que se hace es se prolonga la segunda fase a 10 meses y por lo tanto lo trato en 1 año. Entonces, tuberculosis pulmonar, 6 meses. Estas formas graves de tuberculosis, siendo sensible, 1 año. Hay una cápita acá también en la norma técnica que trata de tuberculosis no grave en niños, donde tratan solamente 4 meses, ¿vale? En aquellos pacientes que tienen de 3 meses a 16 años, con un peso corporal más de 3 kilos, en caso de que una tuberculosis ganglionar sin obstrucción de vías respiratorias, derrame pleural no complicado, que no tenga neumotórax o enfisema, o enfermedad tausi-vacilar sin cavernas, limitada a un lóbulo pulmonar y sin patrón miliar. Es decir, una forma no grave en tuberculosis recomienda la norma técnica 4 meses. Off the record, los pediatras acá no le están haciendo caso, están dando todos 6 meses. ¿Ya? El hecho acá es el poder calificar específicamente un tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, esto es en base, en función a lógico, a casuística a nivel internacional. Y siempre hay que tener cuidado, porque las realidades del extranjero no son las mismas que las nuestras. De repente la posibilidad de ellos de determinar esto la pueden detectar. Ejemplo, ¿cómo detecto yo un derrame no complicado, un empiema? Tengo que pulsar un líquido. El empiema se hace analizando el líquido. Y si yo tengo un líquido que no lo puedo determinar que no es empiema, depende por comportamiento clínico sí, pero no necesariamente. Y también especifica la norma clínica en qué caso dar corticoides sistémico junto al tratamiento tuberculoso. Lo puedo dar en tuberculosis del sistema nervioso central, en pericarditis
o también en caso de tuberculosis biliar, a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo por 2 a 4 semanas en general. Bueno, a nivel de medicación, vemos en los años cómo se han ido descubriendo algunos fármacos. El uso de isoniazida, por ejemplo, en los años 50, primero se empezó a usar estreptomicina en los años 40, y así sucesivamente hasta ya ha llegado el 2020, donde ya se está usando el Linezolid y previamente Veratripina y Benamanita en 2014 en adelante como medicamentos de prueba, pero actualmente ya inmersos dentro de los sistemas de tratamiento en la OMS desde el año 2018. Esto ya es un mareo más para especialidad. Esto es la norma técnica, todos los tratamientos que recomienda el esquema de tratamiento. Ustedes simplemente quédense con el esquema sensible, ¿ya? Y si detectamos resistencia, derivamos. Suficiente. Porque ese es el problema. Hasta que sean especialistas. Pero la verdad que se van a complicar, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo que sí importa es denominación. ¿Qué es MDR? Resistente isoniazida rifampicina. ¿Sí? ¿Qué cosa es XDR? Tiene que ser isoniazida rifampicina y además a las mejores drogas de segunda línea, que también ha cambiado. La nueva clasificación de la OMS ha clasificado las drogas de medicamentos anti-TB según potencia, según efectividad, según eficacia. En donde el grupo A son las mejores: quinolonas, moxifloxacino, levofloxacino, Veratripina y Linezolid. Estoy hablando de drogas distintas a los esquemas sensibles. Estos son drogas de segunda línea para manejo multiresistente. Por lo tanto, la nueva denominación de XDR es que además de ser MDR, o sea, además de ser resistente a isoniazida rifampicina, tiene que ser resistente a una fluoroquinolona, moxi o levo, cualquiera de las dos, más Veratripina o Linezolid. O sea, un XDR es isoniazida rifampicina resistente, quinolona resistente, moxi o levo, más Veratripina o Linezolid. Esa es la nueva clasificación del XDR, distinta a la que hace unos años atrás. La dosificación está de más decirlo, eso lo encuentran en cualquier libro, Matamoros, en Stanford, por cualquier lado, no vale la pena. La TB latente hemos hablado ya, un poco de diferencia de cuantiferón que se libera, o el PPD, ¿verdad? El efecto BCG que se presenta en el PPD y no se va a dar en cuantiferón. La ventaja que es objetivo, el PPD es subjetivo. Hay que hacer dos visitas en el PPD, una de inoculación, otra de lectura, acá solamente una. Especificidad, miren, 98% versus 60%, sensibilidad 95 versus 70%, ¿no? El efecto de inmunosupresión, puede haber falsos negativos, mejor dicho, en cuantiferón, pero hay muchos más con el PPD. Y bueno, creo que suficiente con eso. Ok, gracias. Descansamos 5 minutos.